Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Mesa de Novedades de Artefacto de Letras, un proyecto de Bonilla, distribución y edición, que tenemos nuestro canal de YouTube para hablar de nuevos libros, y en esta ocasión tengo el gusto de tener a la poeta Odette Alonso con nosotros. Odette, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Odette, cuéntanos, ¿cómo llegas a la poesía? Pues yo creo que llego en esa forma natural en que llegamos, yo creo que casi todos, de muy joven, a hallar ese tipo de expresión que respondía pues, a muchas inquietudes de esa adolescente que era, o esa joven que empezó a escribir los primeros versos. Y así como un poco como si fuera un juego, seguí en ese camino hasta que completé los primeros libros, y entonces pues ya no fue un juego, ya fue algo mucho más serio, y acá estamos. Odette, ¿cuántos libros tienes publicados? Pues mira, tengo más de una veintena que incluyen poesía, cuentos, una novela, artículos, crónicas, o sea, que han dado por ahí explorando. En todos lados. Ajá. Pero lo tuyo, lo que te llama siempre la tierra, es la poesía. La poesía, sí. Si tú me preguntas qué soy, yo te diría que poeta. Ok. Sí. Y ser poeta en el siglo XXI, ¿qué tal es? Eso es completamente anacrónico y loco. Muchas veces me pregunto, bueno, ¿y por qué uno sigue en este camino? Y recuerdo que Rodolfo Naró alguna vez me decía que porque seguíamos siendo esos adolescentes que empezamos a escribirla, que en nuestra alma seguía siendo como ese espíritu juvenil el que nos impulsaba a seguir apasionados con las cosas que nos han apasionado toda la vida, y entre ellas la poesía, que a veces nos parece como algo inútil, pero sin embargo es el lenguaje con el que nos expresamos y con el que nos explicamos el mundo, porque yo muchas veces digo, si a mí ¿cómo ves tal cosa? Y yo lo veo de una manera poética, que pareciera absurdo, pero pues así me explico yo el mundo. Los ojos del poeta no ven lo mismo que el ojo del periodista, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y cuéntanos de este tu último libro. Pues este es una antología de los 35 años de poesía, desde esa muchacha que armó sus primeros libros hasta ahorita los últimos, que el más reciente es justamente Lo que transcurre, que se publicó en Miami en el año 23 por Furtivas Ediciones. Y este libro, que se llama De Humo y Miel, 35 años de poesía, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México, que ya había sido mi casa editorial en Últimos Días de un País, un libro que ganó el premio Clemenza Isaura. Este reúne poemas seleccionados de todos mis libros desde el año 89, en que salieron los primeros, hasta Lo que transcurre, que recién acaba de salir. ¿Y tú hiciste la antología? Yo la hice. Sí, no le permití a nadie, no le permití a nadie el placer de hacerlo. ¿Y cómo es revisitarte a la primera escritora, a la primera poeta, y llegar a la última? O sea, hay una revisión también tuya, sí, y una vista de cómo has cambiado. Sí, a veces me asombro yo misma de encontrar a una poeta que a veces queda olvidada, ¿no? Porque pues uno sigue caminando y sigue escribiendo y sigue viviendo, y esa chica de Santiago de Cuba, de aquellos primeros 90s o los últimos 80s, pues es una chica un poco deslumbrante, ¿no? Con una metaforización y un trabajo del lenguaje muy específico de ese momento de mi vida. Y ver un poco cómo eso va evolucionando, pues a veces no soy yo siempre digo, bueno, ya los críticos dirán, y ya ni críticos hay luego, pero digo, bueno, ya los críticos verán en esa evolución algo que tal vez a mí se me puede escapar de pronto, ¿no? Odette, pero en la revisión también seguramente encontraste temas y
obsesiones que a lo largo de 35 años siguen ahí, ¿no? Sí, sí, justamente esos temas como del amor y de la visión, a veces un tanto romántica del amor y a veces un tanto rebelde, eso ha estado ahí constantemente. Y también la observación de esa realidad sociocultural que nos rodea, y donde también hay inconformidades, o sea, siempre esas inconformidades son las que mueven mi poesía. Y en los últimos años hay una obsesión que se llama Cuba, que aunque no lo diga con todas las palabras, está ahí presente todo el tiempo. Hay un libro que se llama All Music Island, que es que pareciera, o yo digo, All Music Island no tiene un solo verso que tenga que ver con Cuba, y sin embargo tiene un título que refiere a una isla de la música. Uh-huh. Entonces, Cuba es una constante en mi pensamiento, bueno, una constante en todos mis días, pero en mi pensamiento y sobre todo en el pensamiento poético y en la reinvención de esa isla que pudiera ser o no ser Cuba, pero que sin embargo está ahí todo el tiempo. Y esa isla que has llevado toda tu vida, ¿cómo enfrentaste llegar de la isla a la tierra firme y tan además contaminada y además tan seca como es la Ciudad de México? En uno de los poemas dice, yo viví en una isla que se hundió para siempre y en tierra firme soy un fantasma. Entonces, pues, un poco fantasma y un poco también muy asentada en esta ciudad, en la que ya tengo 33 años y que ha sido toda una vida de redescubrimientos, porque uno efectivamente vivió en un lugar que de algún modo es muy distinto, y llegar aquí es volver a conformar la vida según las maneras de vivir aquí, que para nosotros los que venimos de fuera pues empieza a ser desde el modo de hablar hasta el modo de comer, hasta el modo de relacionarnos, o sea, como toda una segunda vida. Pero decía no hace mucho que yo tengo una conexión con México muy fuerte, y pues esa conexión me ha sostenido, yo creo. Pues sí. Y si no, se va creando, ¿no? Sí. Con el tiempo se van creando esas conexiones. Claro, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿dónde te encuentra la gente? Primero empecemos, ¿dónde encuentra la gente Humo y Miel? Pues de Humo y Miel está a la venta en Toluca, porque la Universidad Autónoma del Estado de México tiene su librería allá. Uh-huh. También conmigo directamente lo pueden encontrar. Otros libros están aquí en Bonilla, aquí pueden venir a buscarlos, y también pues me encuentran en las redes sociales, que es donde vivimos todos ahorita, y en todas las redes sociales soy Odette Alonso, y a través de esas vías también podemos ponernos de acuerdo quienes estén interesados en tener los libros. Acabas de decir algo muy, muy real, muy pragmático, que va relacionado con una de las primeras cosas que yo te pregunté. Siglo XXI, las redes sociales o el internet, ¿cómo le sirven a Odette Alonso? No para comunicarse, sino para seguir creando ya en este universo que es virtual. Pues mira, es virtual y al mismo tiempo no lo es, porque hay mucha gente que no conocemos y que son nuestros amigos, que prácticamente como si los conociéramos, y hay otros que a través de ese trato de las redes nos hemos empezado a conocer. En el caso de la literatura y en el caso específico mío, para mí ha sido muy importante esa convivencia en las redes, porque pues te invitan a los festivales, te invitan a las presentaciones, conoces a los otros poetas, lees con ellos, lees cosas de ellos que publican, ellos leen cosas que publico yo, y entonces hay una especie de sociedad, de convivencia que yo creo que favorece en buena medida el trabajo de todos, aún siendo individual de cada uno. Hay ahí como una especie de, diríamos en Cuba, potaje colectivo en el cual todos estamos abrevando un poco. Pero ahí te refieres al gremio, pero ¿y tus lectores? O sea, esta parte donde
te llegan nuevos lectores, quién sabe de dónde, ¿no? De los lugares más inesperados. Eso también. Eso es precioso. Y te hace también creer que muchas veces podemos, aunque suene muy feo, trascender el papel para irnos al espacio del internet, ¿no? Sí, ha pasado incluso que yendo a algunos festivales o cosas en otros lugares, ha llegado gente que me conoce por el internet y por las redes, que incluso yo no conocía y que son lectores que se acercan y dicen, ay, me identifiqué mucho con tal libro, me gustó mucho tal otro, y eso para nosotros es muy bonito, porque a veces uno escribe sin saber, o sea, por lo general uno escribe sin saber ni siquiera si te va a leer alguien, ¿no? Exacto. Y a veces hasta creyendo que no te va a leer nadie. Y si de pronto, más allá de tus amistades, de tus colegas, de la gente que conoce, tu familia, etcétera, una persona desconocida se acerca y te dice, he leído tu libro, o quisiera leer tu libro porque me interesa tal cosa, tal otra, pues entonces eso como que refrenda el trabajo que a veces no sabemos por qué hacemos. Y que además refrenda el trabajo y refrenda o hace a un lado la opinión del escritor encerrado, porque hoy en día el escritor llega a todos lados, ¿no? Totalmente, sí. Ese escritor encerrado, bueno, si bien escribimos frente a nuestra computadora en el cuarto donde la tengamos, que incluso ahora hasta nos podemos mover de un cuarto a otro con la laptop, sí hay una conexión como un poco más interactiva, porque es interactivo todo esto, con esos lectores y con esos otros colegas, y se hace ese trabajo como más colectivo, se colectiviza, y finalmente la literatura, aunque la escribamos individualmente, se colectiviza en el momento en que el lector se acerca a la literatura es donde se completa el ciclo de la creación. Entonces el hecho de que podamos tener esta posibilidad de tener a mano esa colectividad, pues es mucho mejor. La comunicación en 2 vías es mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más directa, ¿no? Sí, cuando en otros tiempos a lo mejor un lector mandaba una carta a algún lugar, pues nosotros conocimos de eso. Sabemos de eso. Y la carta podía tardar meses en llegar a donde vivías o no llegar nunca. Y ahora pues cualquiera pone el nombre en una red social y ahí sale, bueno. Y a los 5 segundos ya estuvo uno desesperado, no me contestó. Exactamente. Odette, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hablar de tu poesía o de tu trabajo poético un poco con nosotros. Espero pronto volver a tener la oportunidad de platicar contigo y de tus libros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. A todos ustedes les recuerdo que aquí en Artefacto de Letras también tenemos autores que están publicando nuevos libros, como es el caso de Odette Alonso, con este de Humo y Miel. En nuestra mesa de novedades, yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter, porque me seguiré negando a decirle ex, como @cernícalo, y en Blue Sky como @cernícalo. Les recuerdo que la página de Artefacto de Letras es artefactodeletras.com. Visítenos en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, y también escuchen nuestros nuevos podcasts, La Letra Sonora y La Construcción de la Letra. Muchas gracias y hasta la próxima.